Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, aquí trayéndoles el mensaje del día, la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar del ungido, parte 2. Ayer vimos la primera parte. Ah, Todavía estamos en el mensaje de Salmos, capítulo 89, verso 19-20. Hay una versión en inglés que los une esos dos versículos. Un día, dice el 20, en una visión hablaste a tus fieles, los profetas. Así y así les dijiste: he prestado mi apoyo a un guerrero, he enaltecido a un joven del pueblo. Um, hablando de David, aquí está la intercesión, el recordatorio a Dios de su palabra. El profeta, no sé si sería el profeta Ethan o sería David, pero um, les, les da la palabra, Dios les da la palabra. Es interesante que que a Miriam y a Aarón Dios les dijo: yo a los profetas a veces les hablo en visiones, otros les hablo en sueños, pero a Moisés hablo con él cara a cara. Qué bonito que Dios habla cara a cara con Moisés. Y ahora cuánto más a nosotros, que Jesús vive en nosotros. Jesús, la perfección de Dios está en nosotros. El Espíritu de Jesús habita en nuestro cuerpo. Cuánto más nosotros vamos a estar en la oscuridad. Si no hay profeta, no hay visión. Dice que el pueblo perece por causa de profecía, de visión. El profeta, es el trabajo del profeta, a dar la visión, a ayudar al pueblo para guiarlo. Pero ahora Jesús vive en nosotros. Jesús, a través de su palabra, nos guía y nos enseña su plan, nos enseña su revelación. Dice: a los creer a los profetas, um, creerle a Dios y serás salvo. Créele a sus profetas y prosperarás. Porque los profetas oyen de Dios, oyen la palabra de Dios, ven la palabra de Dios. Entonces esa es la idea dice, le hablaste en visión a tus santos. Le habló a Samuel, le dijo que David era el escogido de Dios, el olvidado David, que lo sacó del pastoreando las ovejas. Dios lo sacó del anonimato y lo levantó como príncipe de su pueblo. Entonces, David tenía promesas de Dios grandes, pero pareciera que nosotros quisiéramos que las cosas cayeran o se hicieran automáticamente. Por ejemplo, es algo que nos encanta del arrebatamiento, es eso. Ah, el simple hecho que de repente nuestros cuerpos son transformados, y automáticamente ya la hicimos. Ya, ese nos gusta, al automático. Um, pero muchas veces no funciona así. Muchas veces hay que pelear, hay que creer, hay que luchar, hay que luchar la victoria. Ya la victoria la tenemos ganada, Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Ahora tenemos que creer en Él. Tenemos que tener esa actitud de no, de ser consistentes, de perseverar, de perseverar. Dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos, los que pelean. Entonces nosotros ya tenemos la promesa de Dios, tenemos la palabra de Dios revelada, que Dios nos revela. Ahora es cuestión de pelear. Entonces David tenía la visión, tenía las profecías, tenía lo que los profetas habían hablado. Y ahorita vamos a leer una de las cosas que Dios le había dicho, exquisitas, preciosas. Dice: un día en una visión hablaste a tus fieles y así les dijiste: he prestado mi apoyo a un guerrero, he enaltecido a un joven del pueblo. He encontrado a mi siervo David, con mi aceite sagrado lo he ungido. Mi mano estará con él y mi brazo le dará fuerza.
No podrá atormentarlo enemigo, ni le hará sufrir al malvado. Antes lo destrozaré a sus rivales, golpearé a quienes lo odian. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Con mi nombre voy encumbrando. Bajo su mano he puesto el mar, bajo su diestra los ríos. Wow. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, el refugio que me salva. Haré el primogénito, haré de él mi primogénito, el mayor de los reyes de la tierra. Mi bondad lo protegerá siempre y mi pacto con él será firme. Promesas de Dios sólidas, pero el profeta ahora está a punto de empezar a revelar de que esas promesas no se están cumpliendo. David está viendo lo contrario de esas promesas. Entonces pareciera como que automáticamente una vez que Dios ha hablado, debería de suceder. Jesús ya nos dio vida. Él murió físicamente por nosotros. Ahora automáticamente deberíamos de ser prósperos, deberíamos de estar sanos, deberíamos de disfrutar de esa gloriosa cosa que Jesús hizo. Sin embargo, no las estamos viendo muchas veces. No las estamos viendo. ¿Y por qué? Porque pensamos que deberían de ser automáticamente. Deberían de caer sobre nosotros automáticamente. Pero son cosas que tenemos que luchar, perseverar. Tenemos que creer en el nombre de Jesús. Creer de que Dios es bueno. Creer que Dios nos ama y que nos quiere bendecir. A pesar de que esté lloviendo. A pesar de que las cosas no se miren como las promesas que Dios nos ha dado, creer en Jesús, porque Él es fiel a su palabra y Él ha hablado y lo que Él ha hablado Él espera que se cumpla. No va a suceder automáticamente, pero Dios está esperando que se cumpla. Entonces ahí está nuestra oportunidad de creer en Jesús, de permanecer en Él, de comer su carne, de beber su sangre, y ser nosotros la diferencia, ser en Cristo Jesús, ser la diferencia, marcar la diferencia. Porque es interesante que el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, llegó a la tierra prometida al borde, enviaron los espías. Y pareciera que el pueblo de Israel automáticamente pensaba de que solo iban a ir y obtener la tierra. No iba a haber ningún tipo de lucha contra la gente ahí. Pero se llevaron la sorpresa de los gigantes. El mal reporte infundió miedo en ellos y al final se rebelaron en contra de la palabra de Dios. No le creyeron a Dios, y no entraron a la tierra prometida, no entraron. Ese era el propósito de Dios, usarlos para sacar a toda la gente que vivía ahí. Dios quería vomitarlos de la tierra por el pecado, por su pecado de ellos. Pero el pueblo de Israel no pudo. Se regresó, Dios lo regresó al desierto a seguirle dando vueltas. Miraron la gloria de Dios y todo, pero por 40 años Dios estuvo airado con ellos. Murieron y esperó que murieran cada uno de ellos. La generación de ellos fueron los que entraron con Josué y Caleb. Entonces, muchas veces no va a ser automático la cosa. Hay que luchar, hay que creer, hay que pelear, hay que permanecer. Especialmente permanecer en Jesús. Que Jesús nos dé la fortaleza, que Él sea nuestra paz, para poder permanecer confiados en Él, para permanecer en Él, a través de su carne y de su sangre. Esa es la idea de cómo obtenemos gratuitamente la misericordia de Dios, la paz de Dios, la fortaleza de Dios. Vamos a ver maravillas. Vamos a ver maravillas de Dios en esta tierra. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio, la heredad. Y vamos a conquistarla
como dice el canto. Vamos a conquistar la tierra, vamos a entrar y gozar del descanso de Dios. Por la obediencia de Jesús, por la obediencia de Jesús, que Jesús ya venció. Entonces el enemigo no está peleando contra nosotros, el enemigo está peleando contra Jesús mismo. Está peleando contra la palabra y nadie que va en contra de la palabra gana. Siempre ahí salen perdiendo. Dios tiene más sabiduría, Dios tiene más conocimiento y su palabra no pasará. Todas las cosas pasarán menos su palabra, su amor, su verdad no pasará. Entonces tenemos que alinearnos con la verdad de Dios, con lo que la palabra dice, y creer, y creer, y creer, y creer, y estar firmes en Jesús. Creer en Jesús, agarrarnos de Jesús. Tenemos que agarrarnos de Jesús porque los tiempos son difíciles. Los tiempos son difíciles, pero Jesús ya nos dio la victoria. Ahora vamos a conquistar, vamos a ganar la batalla, la pelea. Ya Jesús nos dio la victoria y en su nombre, por su carne, por su sangre, obtendremos la victoria. Así que ese es el mensaje de ahora. El profeta elogiando al rey de las cosas, haciendo, describiendo las maravillas de lo que Dios tiene prometido para David. Pero vamos a empezar más adelante a ver la decepción, podríamos decir decepción, o a ver cómo empiezan a desenvolverse las cosas. Y lo que le empieza a suceder a David, que es todo lo contrario a lo que la palabra, a lo que la profecía había dicho. Así que Dios les bendiga en esta noche. Pasen un buen día. Los veo en el próximo video. Bye bye.